Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Mente en Perspectiva, el podcast. El espacio donde cuestionamos lo que damos por sentado, reflexionamos sobre lo que sentimos y sobre todo, buscamos entender mejor nuestra mente. Hoy vamos a tocar un tema que está en boca de todos, pero que a menudo está rodeado de malentendidos. La diferencia entre depresión, distimia y tristeza. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Bueno, porque la salud mental es algo que no podemos seguir tomando a la ligera. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado tristeza, tal vez por alguna ruptura amorosa, por perder un trabajo. La tristeza es algo con lo que aprendemos a lidiar desde pequeños, pero ¿es lo mismo que la depresión? Aquí es donde surge la confusión y es muy fácil que al sentirnos tristes usemos la palabra deprimido sin pensar mucho en su verdadero significado. Incluso podríamos bromear con cosas como hoy estoy súper deprimido porque me quedé sin café, como si fuera algo temporal, pasajero y sin mayor trascendencia. Pero ¿qué pasa cuando realmente alguien está pasando una depresión? Estamos trivializando una condición seria sin darnos cuenta, y por si fuera poco, entra un tercer término en juego, la distimia, que es como esa prima lejana de la depresión, silenciosa, constante y difícil de notar. Hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa y aclarar qué significa cada uno de estos términos. Vamos a aprender cuándo es normal estar tristes y cuándo deberíamos empezar a preocuparnos, porque la realidad es que aunque todos sentimos tristeza en algún momento, no todos estamos deprimidos y por supuesto, no todos sabemos reconocer lo que es la distimia. Y la pregunta del millón es, ¿estamos usando las palabras correctas para describir lo que realmente sentimos? Acompáñame a conocer cada uno de estos conceptos y vamos a descubrir juntos por qué es importante diferenciarlos. Empecemos por lo básico, la tristeza. Ese estado de ánimo que aunque no queramos, aparece de vez en cuando y no se necesita mucho para que toque a nuestra puerta. Lo hemos sentido en algún momento, por ejemplo, cuando se acaba la temporada de tu serie favorita y se te queda ese vacío existencial de ¿y ahora qué hago con mi vida? O cuando te toca ese momento épico de perderte el último pedazo de pizza en la reunión familiar. ¿Lo has vivido? La tristeza es una emoción completamente natural. Forma parte de nuestro repertorio emocional como la alegría, el enojo o la sorpresa. Y cuando descubres que tus ahorros no van tan bien como creías, nos ayuda a la tristeza a procesar eventos negativos como pérdidas o decepciones. Y lo más importante, la tristeza es temporal. Se va tarde o temprano, pero se va. Es normal sentirse triste cuando algo sale mal, cuando perdemos algo a alguien o cuando simplemente estamos agotados emocionalmente. Pero a pesar de que puede ser incómoda, la tristeza tiene su propósito. Nos obliga a detenernos un momento, a procesar lo que hemos vivido y de alguna manera a reajustar nuestras expectativas o nuestra realidad. ¿Has notado que después de llorar a veces sientes como si te hubieras quitado un gran peso de encima? Bueno, esa es la magia de la tristeza. Nos permite liberar las emociones que a veces cargamos. Y una vez que lo hacemos, podemos seguir adelante. Es como ese respiro profundo después de un mal día. Nos prepara para lo que sigue, pero como sociedad a veces no sabemos lidiar con ella. Nos apresuramos a evitarla o a taparla. Nos decimos cosas como tienes que estar feliz, o no estés triste, o la clásica, la vida es demasiado corta para estar así. Y sí, puede que la vida sea corta, pero negar nuestras emociones no la hace más larga ni mejor. Si se te cayó el taco al piso con todo y guacamole, es válido llorar un poquito. Ahora bien, la tristeza tiende a desaparecer por sí sola con el tiempo y generalmente no altera nuestra vida cotidiana por largos periodos. Un día podemos estar desanimados porque no salieron las cosas como esperábamos, pero al día siguiente quizá ya estemos en otra cosa, habiendo aprendido de la experiencia o simplemente dejando que esa emoción se desvanezca. Así que si estás teniendo uno de esos días malos, recuerda, no todo está perdido. La tristeza es parte del paquete del ser humano y como todo también pasará. Pero aquí es donde comienza la confusión. En nuestra vida diaria, muchas veces decimos cosas como estoy deprimido, cuando en realidad lo que sentimos es tristeza. Y aunque es algo común, esta confusión puede ser peligrosa porque la tristeza, por más incómoda que sea, no es lo mismo que estar deprimido. ¿Cómo diferenciarlas? Tú me vas a preguntar. Pues ahí es donde entra el siguiente nivel, la depresión. Y no se trata solo de tener un mal día o sentir
sentirse bajoneado. Vamos a verlo más adelante, pero antes quiero que quede claro. Sentirse triste es completamente normal y no es una razón para alarmarse, siempre y cuando no se quede para siempre. Así que para hacer un resumen rapidito, la tristeza es una respuesta natural y común ante situaciones difíciles o decepcionantes. Puede durar un par de horas, días, tal vez una semana, ¿por qué no? Pero eventualmente pasa. Lo importante es no subestimar su función. Es nuestra manera de procesar las emociones y al final nos permite seguir adelante. Bien, ahora que tenemos claro esto, es momento de hablar de la depresión, que a diferencia de la tristeza, no es una invitada temporal que llega y que se va. Es más como esa visita incómoda que llega con maletas y sin intención de irse. Bueno, ahora que ya hemos hablado de la tristeza, pasemos a algo más complejo y profundo, que es la depresión. Y aquí es donde lamentablemente muchas veces empieza la confusión, porque a veces decimos que estamos deprimidos cuando realmente estamos tristes o pasando por un mal momento. Pero la depresión real, no es solo un mal día o una mala racha. Es un trastorno serio que puede afectar cada aspecto de la vida. ¿Realmente qué es la depresión? Bueno, para empezar, no es algo que desaparezca con un buen día de descanso o con un ánimo, todo va a estar bien, échale ganas. Es como si una sombra se apoderara de todo, de tus pensamientos, de tus emociones y hasta de tu cuerpo. No es una nube pasajera como la tristeza, es como una tormenta que parece no tener fin y que lo envuelve todo, desde tus ganas de levantarte por las mañanas hasta tu capacidad de disfrutar de las cosas que antes hacías y que te hacían feliz. Para quienes no lo han vivido, puede ser difícil de entender. Imagina despertarte cada día sintiendo que algo no está bien. Aunque no haya ninguna razón evidente, sientes una sensación constante de vacío, de desinterés por la vida. Las cosas que antes te emocionaban o que te hacían reír, ahora te parecen insignificantes, como si el mundo se hubiera vuelto gris. No es simplemente sentirse triste, es sentirse atrapado o atrapada, sin poder encontrar una salida, y eso créeme que es verdaderamente agotador. Y cuando hablo de agotamiento, no me refiero solo a lo mental o a lo emocional, sino también a lo físico. La depresión puede drenarte por completo. No es solo que no tengas ganas de hacer nada, es que incluso las tareas más simples como levantarte de la cama, bañarte, pueden sentirse como un desafío monumental. Y aunque desde fuera pueda parecer que es cuestión de fuerza de voluntad, quienes han vivido una depresión saben que no se trata de eso. No es cuestión de querer o no querer. Es como si tu cuerpo y tu mente simplemente no pudieran responder. Aquí entra una gran diferencia con la tristeza, la duración. Mientras que la tristeza puede durar unos días o incluso una semana, la depresión se instala por semanas, meses o incluso años, y no solamente afecta tu estado de ánimo, sino también tu capacidad para pensar claramente, para concentrarte y para tomar decisiones. A veces las personas con depresión ni siquiera saben por qué se sienten así. Es como si esa tristeza profunda, esa tristeza constante apareciera de la nada sin un porqué claro, y eso lo hace aún más difícil de manejar. Un punto importante que quiero destacar es que la depresión no siempre tiene una causa externa evidente. A veces no es que te pasó algo malo, no es que te despidieron, que terminaste una relación o que perdiste algo importante. En muchas ocasiones la depresión aparece sin un desencadenante específico, y aquí es donde entra otro error común. La gente suele decir: pero ¿por qué estás deprimido si no te falta nada? Mira todo lo que tienes. Pero la depresión no discrimina. No importa cuántos logros tengas o cuán estable parezca tu vida desde fuera, porque lo que ocurre dentro de la mente es mucho más complejo. Y hablemos también de los síntomas físicos, porque sí, la depresión, ya te lo decía hace un momento, no solamente afecta a tu mente, también se manifiesta en el cuerpo. Hay personas que experimentan dolores, insomnio o todo lo contrario, un cansancio extremo que les hace dormir durante horas, sin sentirse descansados o descansadas. Y luego están los cambios en el apetito. Algunos pierden el interés en la comida, mientras que otros comen más en un intento de llenar ese vacío emocional. Ahora, otra cosa que muchas veces no se dice: la depresión puede hacer que las personas se sientan culpables por estar deprimida. Es como un ciclo. Te sientes mal por no poder ser feliz o normal, y eso alimenta más la depresión. No puedes evitar pensar cosas como: ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo simplemente ser como los demás? O tal vez soy débil. Y esa culpa hace que sea aún más difícil salir de ese estado. Pero a diferencia de la tristeza, la depresión no se soluciona simplemente esperando a que pase. Requiere intervención, y aquí es donde entran en juego
embargo, los tratamientos terapéuticos, los medicamentos en algunos casos y un soporte constante de familiares y de amigos, porque la depresión es una enfermedad y como tal necesita tratamiento. No es algo que se pueda resolver solamente con frases motivacionales o con pensar positivo. Ojalá fuera así de simple. Es importante que entendamos que la depresión no es un signo de debilidad, no es algo que se pueda superar con fuerza de voluntad. Es una condición médica que necesita ser tratada y cuanto antes se reconozca y se busque ayuda, mucho mejor. Negarla o minimizarla solamente va a prolongar tu sufrimiento. Y vaya, para hacer un resumen, la depresión no es simplemente estar triste, es un trastorno profundo y debilitante que afecta todos los aspectos de tu vida. No desaparece con el tiempo o con ánimo, requiere tratamiento y requiere apoyo. Puede durar semanas, meses o años y no siempre tiene una causa evidente. Es importante reconocerla y buscar ayuda profesional. Así que si te has sentido de esta manera por mucho tiempo o si conoces a alguien que lo esté pasando, no lo ignores. Hablar de esto es el primer paso para buscar una solución. La depresión no tiene que ser el fin, aunque a veces lo parezca. Y si pensabas que la tristeza y la depresión ya eran complicadas, agárrate, porque ahora llega un tercer invitado a esta confusión, la distimia, o mejor dicho, el primo incómodo, el que nadie entiende. La distimia es como ese amigo que siempre está presente pero nunca realmente al 100%, como si viviera en una especie de bajón constante pero sin llegar a lo dramático de la depresión. ¿Qué es específicamente la distimia? Bueno, primero que nada la distimia es un trastorno depresivo pero se diferencia de la depresión mayor en que sus síntomas son más leves, aunque mucho más persistentes. Imagina que en lugar de una tormenta que te deja completamente empapado, la distimia es una llovizna constante. No es una tormenta devastadora, pero es ese tipo de lluvia que sí dura lo suficiente, te cala hasta los huesos. Y lo más complicado de todo es que muchas personas que sufren de distimia ni siquiera saben que la tienen, porque esa llovizna se convierte en parte de su vida diaria. Una persona con distimia puede funcionar, puede levantarse, ir al trabajo, ir a la escuela, salir con amigos, pero siempre con esa sensación de que algo falta, de que no están del todo bien. Es como si vivieran siempre en modo gris, sin llegar a sentir esa alegría plena que otros experimentan. Es una sensación de estar ahí, pero sin estar del todo presente, como si la vida pasara, pero nunca te tocara del todo. Una de las circunstancias clave de la distimia es su duración. Para que se diagnostique este trastorno, los síntomas deben estar presentes durante al menos 2 años en adultos y 1 en adolescentes. Así que estamos hablando de una especie de compañera constante que te sigue a todos lados sin que te des cuenta del todo. No es que un día te levantes y digas, ¡hoy me siento terrible! Pero sí es esa sensación de que llevas mucho tiempo sintiéndote apagado y ya no recuerdas cómo es sentirte realmente bien. Imagina que la vida es como un espectro de colores. Hay días de colores brillantes, llenos de emociones fuertes, y hay días más oscuros como en una depresión. Pero alguien con distimia vive constantemente en una especie de escala de grises. No es un gris oscuro ni deprimente, pero tampoco es un gris claro y alegre. Simplemente es un gris constante. Y esa constancia es lo que hace tan difícil identificar la distimia. Como los síntomas no son tan severos como los de la depresión mayor, muchas personas creen que simplemente son así, que siempre han sido un poco más tristes o que tienen un carácter melancólico. Otro problema con la distimia es que, a diferencia de la depresión mayor, no hay picos emocionales tan evidentes. No hay momentos de crisis o colapsos emocionales graves. Es un estado más sutil, más silencioso, y eso hace que las personas que lo sufren no siempre busquen ayuda. A menudo creen que no es lo suficientemente grave como para justificar ir a terapia o tomar medicación. Piensan, no estoy mal, puedo seguir con mi vida, no necesito tratamiento. Pero lo que no se han dado cuenta es que, aunque puedan funcionar en su día a día, la distimia está afectando su calidad de vida, robándoles la oportunidad de disfrutar plenamente las cosas. Y aquí hay otro punto clave. La distimia puede ser peligrosa justamente por ser tan silenciosa. Como la gente aprende a vivir con ella, no se dan cuenta de que esa tristeza constante no es normal. Viven años o incluso décadas pensando que es solamente parte de su personalidad, que así son. Pero imagina vivir toda tu vida sin saber lo que es sentir verdadera alegría o satisfacción.
No es que estés completamente hundido, pero tampoco te sientes realmente bien. Para entender mejor la distimia, podríamos hacer una comparación. Si la depresión es como estar atrapado en un pozo oscuro, la distimia es como estar atrapado en una habitación gris sin ventanas. No es tan aterrador como el pozo, pero la falta de luz, la falta de aire fresco y de color empiezan a desgastarte con el tiempo. Puede que no te sientas completamente abrumado, pero tampoco puedes escapar de esa monotonía emocional. Y eso a largo plazo también puede ser muy desgastante. Uno de los mayores problemas con la distimia es que a menudo pasa desapercibida. Las personas se acostumbran a vivir con ese bajo estado de ánimo y no buscan ayuda, porque no sienten que estén tan mal. Pero eso no significa que no estén sufriendo. Y aquí es donde entra la importancia de reconocer los síntomas. Si llevas años sintiéndote bajoneado, sin motivo aparente, si nada parece entusiasmarte del todo, o si has perdido el interés por cosas que antes te hacían feliz, puede ser que estés lidiando con distimia. El tratamiento para la distimia es similar al de la depresión mayor. Implica terapia psicológica, a menudo combinada con medicamentos, para ayudar a regular el estado de ánimo. El problema es que como la distimia es tan persistente y es tan silenciosa, mucha gente no se da cuenta de que necesita tratamiento hasta que ya ha pasado mucho tiempo viviendo en ese modo gris. Nuevamente, para resumir, ahora la distimia, podemos entender que es un tipo de depresión más leve pero crónica. Los síntomas son menos graves que en la depresión mayor, pero duran más tiempo. Muchas personas no se dan cuenta de que la tienen porque los síntomas no son tan intensos, pero pueden afectar la calidad de vida a largo plazo. Al igual que la depresión, la distimia también necesita tratamiento, aunque sea menos evidente. Así que si crees que llevas mucho tiempo sintiéndote apagado, sin motivo aparente, es importante que lo tomes en serio y consideres buscar ayuda profesional. Vivir en una escala de grises no tiene por qué ser tu única opción. Todos merecemos experimentar los colores brillantes de la vida. Depresión, tristeza, distimia. ¿Por qué nos confundimos? Bueno, pues ahora que ya hemos descubierto qué son estos tres conceptos, surge una pregunta clave. ¿Por qué nos cuesta diferenciarlas? Y es que si lo piensas bien, vivimos en una sociedad que no siempre nos enseña a lidiar con nuestras emociones de manera clara o precisa. Desde pequeños aprendemos a simplificar nuestras emociones en categorías muy básicas. O estamos felices o estamos tristes. Todo lo que se salga de esas dos grandes cajas emocionales nos confunde. Y cuando el malestar se vuelve persistente o profundo, caemos en la trampa de usar términos como depresión o tristeza de forma intercambiable. Una de las principales razones por las que nos confundimos es porque en muchos casos las emociones se parecen en la superficie. Tanto la tristeza como la depresión y la distimia pueden generar síntomas similares: falta de energía, desmotivación, ganas de estar solo, llanto o incluso una sensación de vacío. Pero como hemos visto, la diferencia clave está en la duración y en la intensidad de esos síntomas. Sin embargo, desde afuera, alguien que esté triste puede parecerse mucho a alguien que está deprimido, al menos a primera vista. Además, hay otro factor que añade confusión: el lenguaje que usamos todos los días. A menudo usamos la palabra depresión para describir cualquier estado de ánimo bajo, sin tener en cuenta el verdadero peso que esa palabra conlleva. Es normal escuchar frases como "me siento deprimido porque tuve un mal día en el trabajo" o "estoy deprimido porque no pude irme de vacaciones". En esos casos, la persona probablemente está experimentando tristeza, frustración o decepción, pero no depresión en el sentido clínico. Y eso no es culpa de nadie, es solo que el lenguaje cotidiano no siempre es lo suficientemente preciso como para diferenciar entre estados emocionales tan complejos. Lo curioso es que esta confusión no se limita solo a la gente común. A veces, incluso los profesionales de la salud mental enfrentamos desafíos para hacer diagnósticos precisos, ya que los síntomas pueden ser sutiles o variar mucho de una persona a otra. No todos experimentan la depresión de la misma manera, y lo mismo ocurre con la distimia. Por eso es fundamental que haya un enfoque individualizado en la salud mental y que no intentemos poner nuestras emociones en cajas rígidas solo porque necesitamos una etiqueta para todo. Otro punto importante que contribuye a la confusión es la cultura del positivismo extremo. Hoy en día se nos bombardea con mensajes de tipo "sé feliz", los de Piolín, los de "sé positivo", "solo tienes que cambiar tu actitud". Y claro, ¿quién quiere admitir que no siempre se siente bien?
Como sociedad no nos gusta hablar de nuestras emociones negativas y mucho menos de la depresión, así que cuando sentimos algo que no encaja con el ideal de felicidad que nos venden, lo trivializamos o lo disfrazamos para que suene menos grave, pero esto solo añade confusión a la confusión. Incluso en redes sociales a veces vemos publicaciones de personas diciendo que están deprimidas porque no lograron algo o porque tienen un mal día. Aunque puede parecer inofensivo, esto contribuye a una comprensión superficial de lo que significa realmente estar deprimido. De esta forma se va diluyendo el verdadero significado del término y perdemos de vista la gravedad de los trastornos de salud mental. Además, hay otro factor crucial, la falta de educación emocional. En las escuelas nos enseñan matemáticas, ciencias, geografía, historia, pero pocas veces nos enseñan a identificar y gestionar nuestras emociones. Y no solo hablo de diferenciar entre tristeza y depresión, sino de reconocer qué nos pasa cuando estamos enojados, cuando estamos frustrados, cuando estamos ansiosos. Sin una base sólida de educación emocional, es natural que muchos de nosotros no sepamos distinguir entre una tristeza pasajera y una depresión profunda. A veces también hay un componente cultural, porque dependiendo de dónde vivamos y cómo fuimos educados, nuestras emociones se manejan de diferentes maneras. En algunas culturas se espera que las personas mantengan una fachada de fortaleza, de optimismo, lo que hace que sea aún más difícil reconocer y hablar sobre los problemas de salud mental. Si estás en un entorno donde no es aceptable mostrar debilidad, es más probable que confundas tu malestar emocional con algo más leve, con algo pasajero o simplemente lo ocultes. No es raro escuchar cosas como échale ganas, todo está en tu cabeza, deja de exagerar, pero con este tipo de comentarios se minimiza la gravedad de lo que realmente siente una persona y se refuerza la idea de que todos los estados emocionales deben resolverse con fuerza de voluntad, lo cual no es verdad en muchos casos. Hay algo que me parece importante destacar. La invisibilidad de los problemas de salud mental. A diferencia de las enfermedades físicas, la depresión, la distimia o incluso la tristeza no siempre tienen síntomas visibles. No llevamos un yeso cuando estamos emocionalmente heridos, ni hay análisis de sangre que puedan detectar ese episodio depresivo. Por eso es fácil que la gente no le dé la importancia que merece, y esa invisibilidad contribuye a la confusión. Si no podemos ver la depresión, ¿cómo sabemos si alguien realmente la tiene o si simplemente está pasando por un mal momento? Entonces, ¿por qué nos confundimos tanto? Primero, porque los síntomas de la tristeza, de la depresión y de la distimia pueden parecerse mucho en la superficie. Segundo, porque usamos el lenguaje de manera poco precisa y términos como depresión se han trivializado. Tercero, porque no se nos ha enseñado a reconocer ni gestionar nuestras emociones de forma clara, tanto a nivel individual como a nivel social. Cuarto, porque el estigma social y cultural nos presiona para ocultar o minimizar nuestro malestar emocional. Y finalmente, porque los problemas de salud mental son invisibles, lo que los hace más difíciles de identificar y sobre todo más difíciles de comprender, tanto para quienes lo padecen como para quienes los observan desde afuera. Hasta aquí hemos recorrido un largo camino en este episodio. Empezamos hablando de la tristeza, esa emoción natural y universal que todos sentimos de vez en cuando. Luego exploramos la depresión, un trastorno que es muy serio, que va mucho más allá de un mal día o un mal momento, afectando profundamente a quienes la padecen. Y finalmente hablamos de la distimia. Ese estado crónico que muchas veces pasa desapercibido, pero que deja una marca constante en la vida de las personas. Lo importante aquí es que, aunque tristeza, depresión y distimia puedan parecerse desde fuera, cada una tiene sus propias características, sus propios matices y sus propias formas de tratamiento. Nombrar lo que sentimos es el primer paso para entenderlo, para reconocer que no estamos solos y que nuestras emociones son válidas, cualquiera que sea. ¿Por qué es tan importante saber la diferencia entre estas emociones? Porque lo que no se nombra no se entiende, y lo que no se entiende no se puede cuidar. Imagínate ir al médico por un dolor de cabeza y recibir la misma medicina que alguien con una migraña crónica o con una lesión en la cabeza. Pues no funcionaría. Pues lo mismo pasa con nuestras emociones. Si confundimos la tristeza con la depresión o con la distimia, con un simple mal carácter, no solamente no recibimos la ayuda adecuada, sino que también perpetuamos esa sensación de malestar
que nos va desgastando poco a poco. Es normal sentirnos perdidos a veces. En un mundo donde cada vez nos enfrentamos a más exigencias, a más ruido externo y a menos tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos, es fácil no saber cómo nos sentimos realmente. Pero esa es precisamente la importancia de tener espacios para hablar de salud mental, para educarnos y entender que la tristeza no es un fracaso, que la depresión no es un signo de debilidad y que la distimia no es simplemente ser pesimista. Por eso, si algo podemos llevarnos de este episodio, es que debemos escuchar nuestro cuerpo y nuestra mente. Si sientes que llevas demasiado tiempo arrastrando un estado de ánimo bajo, que ya no recuerdas cómo era sentirte pleno o feliz, o que simplemente algo no está bien, no dudes en buscar ayuda. Hablar con un profesional, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, puede marcar una gran diferencia. Y no, pedir ayuda no significa que seas débil, al contrario, significa que tienes el coraje de cuidarte. Recuerda que no se trata de categorizar nuestras emociones o ponerlas en una caja rígida, sino que se trata de entender que cada una tiene un propósito y un mensaje. La tristeza nos invita a reflexionar, la depresión nos pide atención urgente y la distimia nos recuerda que merecemos una vida mejor, una vida con color, no solo en tonos grises. Y lo mejor de todo es que todas tienen solución cuando las atendemos a tiempo y con el apoyo adecuado. Si estás escuchando esto y te sientes identificado o identificada con alguno de los temas que hemos tocado, quiero decirte algo importante. No estás solo. No estás sola. Todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por momentos difíciles, pero lo importante es no quedarnos en el silencio, no quedarnos en la confusión. Hay recursos, hay personas que pueden ayudarte a entender lo que estás sintiendo y cómo puedes sanar. Y recuerda, no necesitas tocar fondo para buscar ayuda, no tienes que esperar a que la tormenta se haga insoportable. A veces, el simple hecho de reconocer que no te sientes bien es el primer paso hacia el bienestar. Así que, para cerrar este episodio, te invito a reflexionar. ¿Cómo te sientes realmente? Y si descubres que lo que llevas dentro es algo más que tristeza pasajera, no dudes en tomar el siguiente paso. Porque lo mereces. Mereces sentirte bien. Nombrar nuestras emociones no solo nos da claridad, sino que también nos libera. Nos permite encontrar el camino hacia una vida más equilibrada, hacia una vida más llena de paz. Y antes de despedirme, recuerda que hablar de salud mental no es solo importante para ti, sino también para quienes te rodean. Cuanto más entendamos de nuestras emociones, más y mejor vamos a poder ser compañeros, ser amigos, ser familiares empáticos con quienes también pueden estar luchando. Así que sigamos hablando, sigamos aprendiendo y sigamos apoyándonos los unos a los otros. Al final, todos merecemos vivir una vida plena y una vida auténtica.